Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la clase, por favor. Saquen su archivo o su manual, si ya lo tienen. De derecho, por favor. Muy bien, terminamos de ver el artículo 14, chicos. Vamos a empezar en el 15. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Perfecto, muy bien. ¿Se acuerdan que leímos respecto a las contrataciones que se hace por medio de outsourcing? O sea, por medio que otra empresa adicional a la que vas a estar trabajando es la persona que te contrata. Este artículo se refiere a eso, ¿no? Dice que en las empresas que se ejecutan obras o servicios de forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13. Es decir, se supone, chicos, que no pueden contratar personal por parte de outsourcing si tú tienes personal capacitado para esos puestos, ¿ok? Se supone que el outsourcing solo lo podemos utilizar cuando no encontramos personas con las características que se requieran para el puesto que estamos buscando o para el puesto en el que lo estamos teniendo, ¿ok? Dice aquí que el primer punto, la empresa se beneficia solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores, ¿ok? Y que los trabajadores y empleados en la ejecución de las obras o servicios tienen derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfrutan los trabajos que ejecutan similares actividades, ¿no? Es decir, tanto la empresa se beneficia con el trabajo de esta persona que está subcontratada, como la persona que está subcontratada tiene que beneficiarse de todo lo que incluye o todo lo que hacen las otras personas ahí en la empresa. Si somos del mismo puesto, no sé, fulanito y yo somos del mismo puesto y él tiene ciertos beneficios, pero yo estoy contratada por una empresa externa, yo también tengo que disfrutar de esos beneficios que él tiene porque al final del día le estamos trabajando al mismo patrón como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el deber ser. Otra cosa distinta es lo que suceda realmente, ¿no? Pero así es como debería de funcionar. Luego viene el 15A. ¿Qué dice? Este tipo de trabajo no podrá abarcar la realidad de las actividades iguales o similares en su calidad que se desarrollan en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realizan en el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas las condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley.
cumpliendo las obligaciones en materia de seguridad. Muy bien, entonces. Dice que la persona físico-moral, o sea, el patrón, fija las tareas del contratista y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras, ¿ok? Dice, este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares a su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Si por alguna razón a ti te falta algún material o te falta algo con lo cual no puedas trabajar, pues no vas a poder terminar el trabajo nunca. Dice B, deberá justificarse por su carácter especializado. En caso de que tú sepas hacer una cosa muy especializada, que puedas hacerla o que te falte algo y quieras solicitarlo, puedes obviamente justificarte diciendo que pues tú con tu especialidad o tus conocimientos requieres de esa, no sé, ese faltante que tienes por ahí. Luego dice C, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realizan al resto de los trabajadores al servicio del contratante. Si a ti te contratan con una especialidad muy específica, pues no te vas a poner a hacer las tareas de todos los demás, te vas a poner a hacer las tareas de lo específico que tú estás teniendo o que tú tienes ahí mismo. Dice, de no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. O sea, que te registren en el Seguro Social. Luego, ¿qué más dice? ¿Para qué son importantes los documentos, chicos? Ok. ¿Qué pasa si por alguna razón, por ejemplo, ustedes no tienen documentación oficial? ¿Los pueden contratar? Te arriesgas, no lo puedes dar de alta en el seguro, estarías trabajando, como dice Osmara, por abajo del agua, lo cual es ilegal. Y pueden, o sea, sí, pero no es ilegal para el trabajador, o sea, es más ilegal para el patrón en este caso. Si se dan cuenta de eso, pues pueden multar a la empresa, le pueden poner ahí ciertas condiciones y pues bueno, ya se hace todo un rollo allá de aquel lado, ¿no? Pero sí es importante nosotros que revisemos documentación, pues, que esté a favor, que esté en orden y vigente. Luego, chicos, no se esperen a que las cosas se les caduquen, porque luego se quedan sin nada. Dime. A ver. Ajá. Ajá. Es que no estaba en blanco, sí tenía texto. Lo que pudiste haber hecho fue poner una raya y luego firmar. O tu firma pegadita al texto. De que, mira, yo firmé donde se acabó el texto. Todo lo demás estaba... Pórtese bien y no tienen por qué ponerle nada malo ahí. Ese es el problema. Sí, a veces pudieran hacerlo, pero en esos casos yo sí les recomiendo que si acá abajo dice firma, tú firmas aquí arriba y firma acá abajo, para que se vea una diferencia de dónde se acabó el texto. Pues, a veces la raya se ve medio agresiva, pero si firmas ahí donde se acabó el texto y luego firmas acá abajo, pues ya se ve el espacio donde tú realmente, hasta donde tú leíste, pues a lo mejor te ponen cosas ahí abajo, pero pues eso no lo habías tú terminado de leer.
pero sí te lo pueden aplicar. Chicos, por ejemplo, hace unos días mi esposo tenía que ir al banco a sacar una de sus tarjetas y resulta que su INE estaba vencido. Y le decían, no, pues no podemos si no tienes INE. Otra identificación oficial y yo no, pues el pasaporte. Y me pregunta, yo no, el pasaporte me lo tienes aquí, se te venció el año pasado. Y luego, bueno, mi licencia vencida. ¿Yo soy qué? Ah, sí, pero mientras esté vencida no te la valen, como quiera. Entonces, el acta, visa y todo. Ah, no, pues influye. Hasta que, sí, tienen vigencia las de estas. Entonces, chicos, ¿luego qué creen? Quiso ir a tramitar su INE y en el INE le pedían una identificación oficial para poderle dar una identificación oficial. Y yo dije, ¿cómo? Y en el INE le pedían también la licencia o algo así, y pues todo vencido. Y ya le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más fácil de tramitar? No, el acta de nacimiento no es documentación oficial porque no trae tu foto. La licencia. Te va a costar. Pero o sea, el INE no te cuesta nada. La licencia sí te cuesta y el pasaporte te cuesta más. De las tres, pues saca la licencia, le dije, luego tramitas el INE y luego ya más adelante vas por tu pasaporte, ¿no? Ahora sí. Pero chicos, es importante tener esta documentación actualizada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínense que luego nos cae una inspección y resulta que quien tienes contratado ahí te dio una identificación falsa. Que tienes contratada gente de 16, 17 años que te entregó una identificación de 18, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y revisar muy bien todos los documentos que estamos recibiendo. Luego el 15C dice, la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales y aplicables. Es decir, cuando tú trabajas para un outsourcing, chicos, tu patrón es el outsourcing, pero tú no estás, el outsourcing no te dice qué vas a hacer. Tú le prestas tus servicios a otra empresa. Si esta otra empresa no tiene adecuados sistemas de seguridad y no tiene adecuado, no tiene un buen ambiente de trabajo y tú te llegas a accidentar, te llegas a caer, te llegas a matar, los problemas no son para la empresa para la que estabas trabajando, son para la empresa outsourcing o la empresa contratista en este caso, ¿no? Entonces, tú como outsourcing tienes que saber que la empresa a la cual van a empezar a ir tus empleados, pues sea una empresa que cumpla con diferentes cosas, ¿no? Sea una empresa que tenga seguridad, que tenga buen ambiente de trabajo, que tenga buenas comodidades, para que obviamente tú como patrón, eso es algo que a veces tú dices, es que tu patrón a veces ni siquiera se daba cuenta de si ibas a trabajar o no ibas a trabajar, porque tú no lo ves para nada. Él confía en que tú estás haciendo tu trabajo y que en el momento en que dejes de hacer tu trabajo, la empresa esta te va a ir a acusar con ellos de que, oye, a fulanito tal rebájale días porque no vino, porque faltó, porque yo qué sé. Pero la empresa como tal nunca te ven. Es más, yo nunca vi a los últimos que me contrataron, me mandaron todo por correo y luego me lo mandaron a mi casa, lo firmé y se los regresé por DHL. Nunca traté con nadie físicamente, nunca vi a nadie. Se puede prestar para muchas cosas mal aplicadas, ¿no? Entonces, sí revisar que estemos en el mejor, estado para nuestros empleados, sí. Luego dice el artículo 15D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta ley. Es decir, oye, pues ya vi que está padre la subcontratación. ¿Qué crees? Ya no quiero tener ningún empleado
perteneciente a mi empresa y quiero que todos mis empleados sean subcontratados. Si la ley te descubre que andas haciendo eso, se pueden prestar para malas cosas o se puede prestar para decir, oye, estás haciendo que evasión de impuestos, estás haciendo algo indebido y pues ahí ya entraríamos en otro tipo de irregularidades que obviamente tenemos que revisar que no sucedan así. Luego viene el artículo 16, dice, para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea por parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Es decir, toda empresa, chicos, tiene que tener producción, distribución o servicios. ¿Ok? Oye, ¿en qué trabajas y qué haces? ¿Producen? No. ¿Distribuyen? No. ¿Brindan un servicio? No. Entonces, ¿en qué trabajas? ¿Puede haber un trabajo que no tenga nada de esto? ¿Producción, distribución o servicios? Si no tienes ninguno de esto, puede ser que tu empresa sea una empresa fantasma. Y eso es ilegal, obviamente. ¿Eh? Ah, lo he escuchado. Pero puede pasar. Así como también hay trabajadores fantasmas, ¿no? Que existen, cobran, tienen un salario y no sé qué, y nadie en la vida los conoce. Y ahí están registrados, ¿no? Entonces, eso dice el 16. El 17 dice, a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. ¿Ok? Entonces, la Constitución y la ley están siempre vigentes de todo esto. El artículo 18 dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán a consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Y el artículo 19 dice, todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas del trabajo no causarán impuesto alguno. Es decir, no hay impuesto por tener normas que cumplan, por hacer que cumplan el trabajo, por hacer que cumplan el mandato que quiere aquí la empresa como tal, ¿no? Luego viene el siguiente artículo, que sería el 20, en el cual aquí mismo dice que vamos a ver las relaciones individuales del trabajo. ¿Qué dice el artículo 20? ¿Me ayudan a leerlo? La prestación de trabajo personal coordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea forma o denominación. Es también por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el pago primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Entonces, cualquier relación de trabajo se entiende por aquella que te pagan. ¿Con o sin estar en el seguro social? Es parte de la obligación del patrón y es parte de tus derechos, ¿no? El que tú tengas. Oye, fíjate que hay un car wash ahí por la colonia que te contratan y nada más vas a lavar carros. Y no te van a dar seguro. ¿Seguiría siendo tu patrón? Sí, pero de manera ilegal. Así es. Entonces,
Chicos, toda aquella relación que tú tengas con alguna empresa, la cual te genere un dinero, o sea, la cual te genere un pago a ti, en automático se entiende como patrón a esa persona, ¿ok? Porque es quien al final del día te está proporcionando un dinero para, a cambio de algo que tú estás haciendo. Luego, el 21 dice que se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El artículo 21 habla de eso, ¿no? Ok, ya sé que me vas a pagar, ya sé que eres mi patrón, ahora el 21, dame el contrato. Hay muchas empresas que no te quieren soltar los contratos, chicos. ¿En qué sentido? En el que te dicen, mira, este es tu contrato y fírmala aquí. Y tú le dices, oye, déjamelo leo, ¿no? Ah, sí, léelo. Pero luego como vienen tantas cláusulas chiquitas, las personas como que luego decimos, ay, sí, ya, hombre, firmo. Puede llegar a ser nuestro peor error. Entonces, y a veces, chicos, hay cuestiones en las que firmamos en blanco. Y firmamos, por ejemplo, ahora que les conté que mi esposo estuvo en el hospital, cuando entramos me dijo la chava, me tiene que firmar un pagaré en blanco. Y yo, ¿por qué? Y ella me dijo, no, es que esto es en caso de que si el seguro por alguna razón no cubre, usted va a cubrir, no sé qué. Y yo, ¿y por qué no va a cubrir el seguro, verdad? Da miedo firmar esas cosas, oigan. Porque quién sabe que te puedan cobrar ahí, que y tú ya lo tienes firmado, así, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente nos habían explicado esto ahora que nació la niña y pues ahora me tocó otra vez con esto, ¿no? Con esta situación. O cuando quieren que firmemos un hoja en blanco, dicen por acá. Ok. Muy bien, Diana. Diana preguntó si podía tomar foto y le dijeron que sí. Yo una ocasión no pregunté y nada más le tomé foto y nadie me dijo nada. Y en las demás ocasiones, como el contrato me lo mandaban por correo, pues prácticamente yo me quedaba con una copia del contrato. Pero hay otros muchos lugares que no quieren enseñarte los contratos o que no quieren darte una copia. O sea, es parte de todo lo que dice ese contrato debe de estar basado en la ley. Entonces, pues, ¿por qué ocultarlo o por qué negárselo a alguien si en teoría es un contrato bien establecido, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 21 se dice que es donde se empieza a hacer la formulación del contrato. El 22, donde dice que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en la ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que les correspondan. ¿Por qué no puedes trabajar antes de los 15 años, chicos? ¿Y por qué entre 15 y 16 tienes que tener permiso de tus papás? Aparte. O sea, si eres menor, pero porque a los 15 y 16 sigue siendo menor, porque ahí sí puedes trabajar. Por manipulación, dijiste. Pero ya sabemos más o menos, pues no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué necesitamos un permiso especial a los 15 y 16, chicos? Ok. Oh. ¿Cuántos años tienen? Si ustedes tienen 19, 21, 20 y están estudiando, ¿qué debería de estar haciendo un niño de 15, 16 años? Estudiando. ¿Y por qué está trabajando? Sí,
Pero nosotros como empresas necesitamos la autorización de los padres para que los padres sepan o para que al menos la empresa esté protegida y diga, mira, el papá sabe que está trabajando, el papá le dio permiso de trabajar. Sabe que o el niño no está estudiando o que está estudiando en otros horarios distintos a los que nosotros estamos aquí trabajando con nosotros, ¿no? Es más que nada para protegerte tú como empresa de que ese niño está trabajando contigo y los papás son conscientes de eso. Porque imagínate que al rato tú le dices a tu papá, ya no voy a la escuela. ¿Y cuál escuela? ¿Te fuiste a trabajar? Porque te gusta traer dinerito, porque te gusta andar generando dinero, pero le estás mintiendo a tu papá. Y luego, ¿qué va a pasar si el papá demanda a la empresa por haber contratado a un menor de edad sin autorización? Pues te metes en problemas, ¿no? Entonces, entre mayores de 15 y 16 años, tienes que tener autorización de tus papás, sí o sí, para trabajar. En el otro caso, chicos, ¿por qué los menores de 15 no pueden trabajar? ¿Porque les queda? ¿Ustedes creen que hay un menor de 15 esté apto para trabajar? Hasta los 15 años tú tienes educación básica. Bueno, ahorita se supone que hasta los 17, porque la prepa ya se considera educación básica también. Entonces, oye, a los 15 años tú tienes que estar en secundaria todavía o saliendo de secundaria, ¿no? Ya. Porque estás trabajando, no puedes estar trabajando a menos que sea, no sé, yo le ayudo a la señora de la tiendita de la cuadra, ¿no? Y saliendo de la escuela, aún así no te podían dar de alta, porque tú se supone tus únicas obligaciones deberían de ser estudiar, salir bien en la escuela y apoyar en casa en actividades de la casa, ¿no? Esas son tus obligaciones como menor de edad todavía. Entonces, chicos, por eso antes de los 15 años no podemos contratar a nadie legalmente porque es una persona que tendría que estar estudiando. Entre 15 y 16 sí se puede, siempre y cuando papá y mamá den autorización. Y arriba de 17 creo que ya puedes tú decidir si quieres trabajar. O sea, te pueden dar de alta y no pues absolutamente nada. ¿Quién trabajaron por abajo del agua o así? ¿Sí, Osmara? ¿Y los negreaban? ¿Por qué nos negreaban? Bueno, en este caso era por compensación de salario, pero que tampoco está bien, ¿verdad? Pero sucede. Pero hay otros casos, chicos, en los que te explotan nada más porque eres el más joven. Oye, que es el más hábil, es el más fuerte, es el que más aguanta, pues ponlo a él. Y tú dices, oye, no, ¿verdad? No, no se vale. Yo me acuerdo que en algunas vacaciones de verano estuve duro y dale diciéndole a mi papá, quiero meterme a trabajar. Hay una fábrica de maquila ahí, digamos que a la vuelta de mi casa. Y estuve duro y dale, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. Y mi papá, no tienes idea, no, no, no. Total, hasta que le saqué el permiso. Y ahí voy a trabajar. Explotación. Y por literal una baba de dinero. O sea, por eso la ley se supone que debe estar protegida con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así debería de funcionar, chicos, ¿ok? En el caso, bueno, ya vienen aquí, tienen que tener autorización y en el caso de los menores de 15 años, pues no puedes por nada del mundo, ay Dios, no puedes por nada del mundo contratarlos, se supone. Y luego el 22, sí, ¿verdad? Sí, el 22 dice, queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente a en que en su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. ¿Ok? Entonces eso, si no tienes tu educación básica terminada, bueno, si no la tienes, me tienes que compensar o me tienes que decir
que se adapta el hecho de que estés trabajando y estudiando al mismo tiempo, ¿ok? Para yo poderte dar un trabajo o para yo poderte dar de alta como empleado. Luego, el 23 dice que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. El patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el 995 bis de esta ley. En este caso de que el menor no estuviera devengando el salario que percibe un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle de diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad o que afecte el ejercicio o sus derechos y con ello su desarrollo integral. Chicos, ahorita hay que tener un chorro de cuidado con en qué involucramos a los niños, porque te pueden luego hacer como partícipe de que estás explotando a los niños. Hay un muchacho canadiense que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no es canadiense, es mexicano, pero vive en Canadá. Y se llevó a sus niños una tarde a piscar manzanas, porque ya estaban muy maduras y se iban a echar a perder. Entonces, hay una empresa o una granja, no sé, que abre las puertas al público y le dicen, tráete a tus hijos y pisca lo que quieras y llévatelo, no, es tuyo. Entonces, él y sus hijos piscaron manzanas y luego esas manzanas se las regalaron a personas de más bajos recursos, ¿no? Entonces, lo tupieron en redes sociales de explotación, de eso no se pone a trabajar a los hijos, de qué te pasa. Oigan, las cuestiones de círculo familiar están difíciles. Yo sé que esta persona no los puso a trabajar como tal, ¿o sí? Pero cuando tú pones a trabajar a un familiar, chicos, dentro de una empresa, a veces ese familiar no tiene salario. Y ahí es donde se vuelve explotación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Dice, se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan por lo menos su educación básica obligatoria, ¿ok? Entonces, si voy a tener trabajando a los menores dentro de mi empresa familiar o mi círculo familiar, pues sí tengo que saber y tener bien claro que esos menores van a estar cumpliendo con su educación básica. De lo contrario, nos pueden tumbar el changarro y quitar el changarro y porque estamos incumpliendo en muchas leyes. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿No tienen dudas, comentarios? Muy bien. Ya se va a cortar la sesión de Zoom, muchachos. Déjenme, les mando la nueva liga de hospedaje y ahorita nos conectamos allá.